Hola niños y niñas, bienvenidos a la asignatura de lenguaje y comunicación de esta semana para sexto año básico. Daremos comienzo a la semana número 23 que va desde el 5 al 9 de octubre. Les habla su profesora de lenguaje y jefe Liliana Silva. El tema de esta semana es el texto expositivo, que es una de las ramas del texto informativo. Comenzaremos con esta pequeña frase que dice: nunca te des por vencido, las grandes cosas llevan tiempo. Como así lo dice la frase y con ese ánimo que tiene el niño en esa imagen. Niños, todo lleva tiempo para conseguir las grandes cosas o las grandes metas. En este caso ha sido un periodo un poco complicado, pero no significa que ustedes no puedan lograr ser niños comprometidos, ser niños responsables y además participar activamente de sus aprendizajes. Así que los invito a considerar este tiempo como un tiempo de grande fortaleza que podemos sacar cada uno de nosotros y convertirnos claramente en mejores alumnos, mejores niños y mejores personas. Señalaremos nuestro objetivo, el que dice leer independientemente y comprender textos no literarios, entre estos cartas, biografías, relatos históricos, artículos informativos. Ya recordemos que, como lo habíamos señalado antes, el texto expositivo es una rama de los textos informativos, por lo tanto iremos trabajando cada uno de ellos de manera parcelada. Las actividades de esta semana realizaremos un breve repaso de contenidos al texto expositivo y luego deberán desarrollar actividades en su libro de lenguaje, propuestas en la pauta de trabajo. Vamos a comenzar, así que coloquen mucha atención. Primero haremos un refuerzo de conceptos, aprender un concepto nuevo que dice así: el texto expositivo. El texto expositivo es un tipo de discurso que se caracteriza porque predomina una función, el cual es informar al receptor de forma clara sobre algún tema específico. ¿Ya? Como dice ahí, no se separa de lo que es la función del texto informativo, que es informar. ¿Ya? Aquí predomina más una función que, en este caso, el receptor, la persona que lee este discurso, pueda entender claramente sobre un tema específico. A lo mejor puede ser la contaminación, puede ser el tema actual, el COVID, puede ser los recursos del agua, entre otros. ¿Ya? Generalmente la función de la comunicación que se trabaja es la función referencial o informativa del lenguaje, que quiere decir que es que informa, ¿ya? Más que todo, ¿ya? Y apela en este caso a el interés del receptor. En la exposición destaca el conocimiento intelectual sobre un tema. ¿Qué quiere decir el conocimiento intelectual? Información clara, certera y verídica, ¿ya? Cuando hablamos de algo verídico quiere decir verdadero, niños, ¿ya? El rigor, la exactitud y el orden, porque siempre tiene que haber un orden en este tipo de texto, cual vamos a ver más adelante. La estructura del texto expositivo debe de tener una introducción. ¿Qué quiere decir la introducción? Que se da a conocer el tema y se utiliza un tono más ameno, agradable y sugerente para despertar el interés de la persona que está leyendo, ¿ya? El desarrollo. Se ordenan lógicamente las ideas. ¿Qué quiere decir lógicamente? Que tiene que ir primero, segundo, tercero, ¿ya? Se inicia con un análisis del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero yo que sepa el lector? ¿Ya? Y se puede hacer seguido de uno subjetivo, que quiere decir que yo además incluya mi propia opinión sobre ese tema, ¿ya? Y la conclusión dice síntesis, recapitulación de lo expuesto, o sea, de todo lo que yo escribí antes, para resumir en una pequeña idea. Puede ser una opinión, además se puede entregar sugerencias y proyecciones, que quiere decir qué es lo que podría pasar. Aquí tengo un pequeño esquema sobre el agua, ¿ya? Este está dividido entre el título, la introducción, desarrollo, conclusión y en algunos casos bibliografía, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo el título. ¿Cuál es el tema del artículo? Ahí yo coloqué el agua.
la introducción tendría que colocar qué es el agua y por qué es importante para la vida humana, ¿ya? El desarrollo, generalmente niños en el desarrollo debe incluir 2 párrafos, ¿ya? Y el desarrollo debe responder a estas preguntas: ¿cuánto agua se necesita una persona? ¿Cuánto consumimos como persona? E ir argumentando y desarrollando las ideas. La conclusión es un resumen fundamental que quiere decir que abarque las ideas principales que aparecen entre el desarrollo y la introducción. Y después la bibliografía es de donde yo saqué la información. Puede ser un link, un artículo o un libro. Acá les tengo dividido el texto, ¿ya? El texto, como dijimos, era el agua. Ahí tengo lo primero, que es el título. Después tengo el primer párrafo. En el primer párrafo me voy a encontrar la introducción, que dice: el agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra. De hecho, cubre las 3/4 partes de nuestro planeta. Sin agua, ningún ser vivo podría vivir. Inmediatamente ahí está apelando a llamar la atención de la persona que lee, ¿ya? Vamos a pasar a la otra parte, que sería el desarrollo de las ideas. Dice: la cantidad de agua total en la Tierra es más o menos siempre la misma, pero no está siempre en el mismo sitio, ¿ya? Información en orden. La mayor parte del agua está en los mares y océanos, ya ahí está dando datos, ¿ya? Después dice: el calor del sol, el agua se evapora y asciende, que está hablando sobre el ciclo del agua, ya otro tipo de información. Y como conclusión, ahí dice: las nubes se van desplazando, entre otros, ¿ya? Ahora te invito a trabajar en tu pauta y libre de lenguaje, ¿ya? Recuerden que toda la información aparece en educasuyay.cl. Las páginas que trabajaremos son páginas 110 y página 111. Sí, niños, son las mismas páginas que trabajamos en el texto, en la semana número 21. Vamos a comenzar con el inicio. La pregunta número 1 dice: ¿qué aprendiste sobre Gabriela Mistral en la clase número 22? Luego de leer sobre los distintos aspectos de la vida, ¿cómo te la describirías a ella psicológicamente? Recuerden, psicológicamente, niños, es como una persona piensa y actúa. En el desarrollo, dice: en esta sesión transformaremos la infografía de Gabriela Mistral leída en la clase pasada en un texto positivo. Estos son los pasos que tiene que tener su texto positivo. Dice: escribe 4 párrafos divididos de la siguiente manera. Un párrafo en el que se presente la introducción. 2 párrafos en los que se presenten los aspectos relevantes de la vida de Gabriela Mistral. 2 párrafos, ¿ya? Niños, un párrafo no es una línea, ¿ya? Recordemos que debe haber argumento. Una línea no es argumento, ¿ya? Por lo menos debe tener unas 4 líneas cada párrafo. Y letra C, el último párrafo, que sería la conclusión, donde resuma los aspectos más importantes de la vida y destaques su importancia. Ahí ustedes podrían incluir una opinión personal sobre por qué consideran que es importante la vida de Gabriela Mistral. Ahora comenzamos con el desarrollo. Dice así: lee la infografía de Gabriela Mistral de la página 110 y 111. Ahí está, página 110 y página 111. Tienen que volver a leer esta infografía, ¿ya? Después van a revisar la línea de tiempo que ustedes realizaron en la clase número 21, ya que es la clase pasada. Después dice, clase 22. Después dice: van a completar el siguiente cuadro y dice, eso es un organizador gráfico donde debes escribir lo siguiente: el tema de tu texto expositivo, es que claramente va a ser vida y obra de Gabriela Mistral o Gabriela Mistral, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué público leerá mi texto? Ya, en este caso, lo ideal es que su familia lea el texto que ustedes van a escribir, que lo puedan entender, ¿ya? El propósito siempre, niños, recuerden que es informar. Después, número 5 dice: escribe el texto en tu cuaderno, respeta la organización anterior, uniendo las oraciones y los conectores y el punto seguido.
¿ya? Recuerda que un párrafo está formado por un conjunto de oraciones, generalmente entre 3 y 5, en el que se desarrolla la idea sobre un tema. Siempre se comienza con mayúscula y se termina con punto aparte para comenzar otro párrafo, ¿ya? Así que ojo ahí, esto ya está también en su pauta para que lo puedan ver y recordar. Después dice el 6, para finalizar tienes que agregar un título a tu texto. En el número 7 ustedes van a tener que revisar lo que hicieron aplicando esta siguiente pauta. Esta es una pauta de autoevaluación, ¿ya? Quiere decir si yo logré o no. Esto lo pueden hacer con la ayuda de su familia cuando hayan terminado el texto y hayan compartido lo que hayan escrito. Ejemplo, tu texto informa, ya logrado, medianamente logrado y por lograr. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el texto solamente habla de ella pero no me informa nada, quiere decir por lograr. Medianamente logrado quiere decir que a lo mejor la información está en el desarrollo pero no me dice nada dentro de la introducción. Y logrado, ¿qué quiere decir? Que la persona entendió y quedó clara con la información de la vida y obra de Gabriela Mistral. Dice, ¿tiene 4 párrafos? Sí, ya, porque claramente dentro de la estructura dice que tiene que tener 4 párrafos. Ya, todos deberían tener logrado esta parte. Tiene un párrafo introductorio, recordemos que el párrafo introductorio está al comienzo, por lo tanto también deberían tenerlo logrado, ¿ya? Así que esto lo pueden hacer acompañados de un adulto. Y para finalizar, van a leer este texto y van a responder las preguntas que aparecen acá. Ahí dice 3, pero en realidad son 2 niños, ¿ya? Entonces ahí aparece, dice leen esa estrofa y dice qué elementos le falta a este párrafo y a qué parte de un texto expositivo pertenece este párrafo. Puede pertenecer a la introducción, al desarrollo o conclusión, recuerden. Y ahí serían las tareas de esta semana. Pero recuerden que la semana anterior también habían preguntas de alternativa, por lo tanto yo les voy a dar la alternativa correcta esta semana, ¿ya? Dice así, lee la infografía de la clase dice semana 21, pero debe ser semana 22, ¿ya? Dice cuál es el texto expositivo que leíste, o sea, el propósito era informar. ¿Quién es Gabriela Mistral? Es una poeta y diplomática nacida en el Valle del Elqui. ¿Y cuál de las siguientes poemarios no fue escrito por Gabriela Mistral? Ahí dice no niños, o sea que ella no lo hizo, ¿ya? Por lo tanto, era solamente residencia en la tierra, ¿ya? El resto sí aparecían y aparecían también en la infografía. Por lo tanto, solamente tenían que corroborar la información con el texto leído anteriormente. Les recuerdo que tiene la evaluación formativa de lectura Cupido es un murciélago, ¿ya? Este trabajo o evaluación formativa de la lectura van a tener un plazo del 5 al 9 de octubre, ¿ya? Es una obligación que ustedes lo tengan que hacer para así poder recabar todos los datos, saber cómo están con la lectura, con la comprensión, entre otros. Usted lo puede empezar a hacer desde el día 5 o lo puede hacer el día 9. ¿Ya? Niños, esto se hace solamente una vez, ¿ya? No quiero que pase como a lo mejor ha ocurrido en evaluaciones formativas anteriores, donde a veces hay niños que responden 2 o 3 veces, ¿ya? Así que traten de hacerlo de manera tranquila, tómense el tiempo que sea necesario y respóndanlo de manera clara, ¿listo? Esta evaluación es independiente al trabajo de la semana, ojo ahí, ¿ya? Así que los dejo invitados y estoy segura que les va a ir muy bien. Niños, recuerden siempre leer todas las instrucciones de su pauta, copien tu cuaderno la información que aparece ahí, que siempre hay una información adicional para copiarla como materia. Cuida tu letra de ortografía, si tienes dudas siempre escribe a mi correo o envíame un WhatsApp, ¿ya? Y no olvides enviar tus tareas al finalizarlas, ¿ya? Así que desde ya, niños, me despido, espero se encuentren muy bien y nos vemos como todos los días martes en una nueva reunión online. Así que besos y abrazos, los quiero mucho.